Me llamó inútil frente a toda su familia. Dijo que yo era una mujer defectuosa, porque no podía darle un hijo. Me lo repitió durante años, hasta que un día lo dijo en voz alta, en una cena llena de invitados, con una copa en la mano y una sonrisa que todavía recuerdo. Después, me dejó sin nada, sin casa, sin dinero, sin apellido, y con una última frase que parecía una sentencia. La sangre es lo único que importa. Lo que él no sabía era que la sangre iba a destruirlo. Meses más tarde, el hombre que se creyó intocable recibió una llamada del hospital. Necesitaba un trasplante urgente. Y cuando toda su familia corrió a hacerse pruebas, el destino o la justicia eligió a una sola persona compatible. ¿A mí? Y entonces salió la verdad que había escondido durante años. El estéril nunca fui yo. El secreto estaba en sus análisis, en sus firmas, en un documento congelado en una clínica y en un niño que nadie había visto venir. Quédate hasta el final, porque el momento en que él entendió quién era el verdadero heredero fue el instante exacto en el que perdió el control de su vida para siempre. Y si te gustan las historias donde la justicia llega tarde, pero llega con precisión, deja tu like, suscríbete y escribe en los comentarios. ¿Tú le habrías dado una segunda oportunidad o habrías hecho lo mismo que yo? Me llamo Lucía. Y durante mucho tiempo pensé que mi vida era la prueba de que una persona puede acostumbrarse a la humillación como si fuera parte del clima, como si fuera inevitable. Yo no nací con baja autoestima. Me la construyeron. La levantaron pieza por pieza con frases suaves al principio y con golpes emocionales después. Y el arquitecto de todo fue Esteban. Esteban era el tipo de hombre que a los ojos de otros parecía perfecto. Empresario, carismático, elegante, de esos que entran en una sala y automáticamente ocupan el centro sin esforzarse. Su familia lo trataba como si fuera un rey. Su madre justificaba cualquier actitud como carácter. Su padre lo miraba con orgullo silencioso y sus hermanos vivían orbitando alrededor de su poder, porque el dinero que él generaba era el oxígeno de todos. Yo entré en ese mundo con 20 y tantos años, enamorada y convencida de que el amor era suficiente. Esteban me prometió una vida estable, y al principio la tuve. Viajes, cenas, una casa grande, un apellido que abría puertas, pero también tuve algo más desde el principio, una sensación constante de estar siendo evaluada. Su madre, Elena, me preguntaba con sonrisa fría cuándo pensábamos darle un nieto. No lo decía como deseo, lo decía como exigencia social. En reuniones familiares, cuando alguien preguntaba por el futuro, la conversación siempre regresaba al mismo punto. Hijos, herederos, continuidad. Yo quería ser madre. De verdad. No estaba fingiendo. Y cuando pasó un año sin embarazo, fui yo la que propuso hacernos estudios. Esteban aceptó, pero con una actitud que parecía más una concesión que una colaboración, como si el problema fuese mío y él estuviera acompañándome por lástima. Nos hicimos las pruebas. Yo me sometí a análisis, ecografías, procedimientos invasivos que me dejaron agotada. Esteban solo tuvo que entregar una muestra y sentarse a esperar. Pero cuando llegaron los resultados, ocurrió algo extraño. Los míos se comentaron en voz alta y con detalle, como si fueran un informe público. Los de él quedaron envueltos en silencio. Él dijo que todo estaba bien de su lado y que los médicos habían sugerido seguir intentando. Yo le creí, y ahí empezó mi caída, porque cuando una mujer quiere creer que su matrimonio es sólido, se convence de cualquier explicación. Me aferré a la idea
de que solo necesitábamos tiempo. Esteban, en cambio, comenzó a usar la ausencia de un embarazo como arma. Al principio fueron comentarios sutiles. Quizá estás muy estresada. Tal vez no estás hecha para esto. Hay mujeres que simplemente no funcionan. Después, vinieron las comparaciones. En reuniones familiares, su cuñada embarazada se convirtió en un símbolo. Su madre me miraba como si yo estuviera fallando un examen básico. Y Esteban, en lugar de protegerme, se sumaba. Una noche, después de una cena especialmente incómoda, me dijo en el coche: «Sabes que mi padre necesita un heredero. Esto no es un capricho». Yo le respondí que un hijo no era un contrato. Él se rió. Me reí yo también, por inercia. Porque cuando estás dentro de una relación donde el otro controla la narrativa, te acostumbras a reírte para no discutir. Los años pasaron y el tema se volvió obsesión. Probamos tratamientos, pastillas, rutinas, dietas, calendarios, médicos que hablaban de porcentajes como si mi cuerpo fuera una estadística. Yo me culpaba, me exigía, me castigaba internamente. ¿Y Esteban? Esteban se permitía el lujo de ser el juez. Cuando discutíamos, su frase favorita era: «Yo te di todo, y tú no puedes darme lo único que necesito». Con el tiempo, esa frase dejó de doler y empezó a definirme. Me vi a mí misma como un problema, como una mujer que no servía para lo principal. Y eso es lo más peligroso. Cuando el abuso psicológico se vuelve identidad. Hubo un punto exacto en el que entendí que Esteban ya no me veía como esposa, me veía como obstáculo. Fue en el aniversario número 8. Me llevó a un restaurante caro, pidió vino, sonrió frente a los meseros y durante 20 minutos actuó como el hombre perfecto. Yo pensé, por un momento, que tal vez estaba cambiando, que tal vez había comprendido que el amor no es un útero. Hasta que, cuando llegó el postre, dijo sin emoción: «He hablado con mi abogado. No puedo seguir perdiendo tiempo». Sentí que el estómago se me hundía. Intenté hablar. Intenté preguntar qué significaba perder tiempo. Él levantó la mano como quien frena a un niño. «Lucía, entiéndelo. La sangre importa. Mi apellido importa. Mi empresa necesita continuidad». No me preguntó qué quería yo. No me preguntó si estaba bien. Solo me explicó su decisión como si fuera una operación empresarial. El divorcio fue rápido, cruelmente rápido. Sus abogados estaban preparados. Los míos parecían improvisados. Él se quedó con la casa porque estaba a nombre de una sociedad. Se quedó con la mayoría de bienes porque todo provenía de su patrimonio previo. Incluso intentó quedarse con mi coche, alegando que era un regalo de la familia. Me fui con 2 maletas y una sensación de vacío que no cabía en ninguna caja. Pero el golpe más humillante no fue económico, fue social. En una última reunión familiar antes de firmar, su madre me miró como si yo fuera una vergüenza. Su padre no me dirigió la palabra. Esteban, con una frialdad que todavía me quema, dijo frente a todos: «Algunos matrimonios fallan porque una parte no cumple su función. Yo era esa parte». Salí de ahí con el corazón en silencio. Ni siquiera lloré. No porque no doliera, sino porque había un tipo de dolor que te deja sin lágrimas. Un dolor que te vuelve sólido por dentro. Los meses siguientes fueron extraños. Reconstruí mi vida con pequeñas cosas. Un apartamento pequeño, un trabajo que no me pedía sonreír, noches donde el silencio era mi única compañía. A veces pensaba en Esteban y sentía rabia. Otras veces, nada.
como si mi mente estuviera borrándolo para sobrevivir, hasta que un día, un número desconocido apareció en mi pantalla. Era un hospital. La voz del otro lado dijo el nombre de Esteban y una frase que me pareció imposible. Necesitamos que venga. Es urgente. Usted podría ser compatible para un trasplante. Yo me quedé muda, no por miedo, por incredulidad, porque lo último que supe de Esteban fue que yo era prescindible y ahora, de pronto, su vida dependía de mí. Cuando colgué la llamada del hospital, lo primero que sentí no fue compasión, fue incredulidad. No porque Esteban estuviera enfermo. En los últimos años había aprendido que el dinero no protege contra el cuerpo, sino porque el hospital había dicho algo específico. Usted podría ser compatible. No dijeron, necesitamos informarle. No dijeron, queríamos avisarle. Dijeron compatible. Eso implicaba algo que no encajaba. Pregunté qué tipo de trasplante necesitaba. La respuesta fue directa: médula ósea. Y ahí entendí la gravedad. Un trasplante de médula no es un capricho médico. Es una carrera contra el tiempo. Significa que la sangre ya no está funcionando como debería. Significa que las probabilidades se reducen con cada semana. El médico explicó que la familia inmediata ya había sido evaluada. Padres, hermanos, sobrinos. Ninguno resultó compatible. Yo guardé silencio unos segundos. ¿Cómo obtuvieron mi contacto?, pregunté finalmente. El médico respondió que el propio Esteban había mencionado mi nombre como posible candidata, que había solicitado que me llamaran. Eso me descolocó más que la enfermedad, porque el mismo hombre que me llamó inútil durante años, ahora estaba pronunciando mi nombre en un hospital. Acepté ir. No por él, por mí. Necesitaba entender. El hospital era frío. No por la temperatura, sino por el ambiente. Pasillos blancos, miradas tensas, familiares sentados con expresión de agotamiento. Me registraron. Firmé formularios. Me extrajeron sangre. Mientras esperaba los resultados preliminares, me crucé con su madre en la sala de espera. Elena parecía 10 años mayor. Cuando me vio, sus ojos no reflejaron desprecio, reflejaron necesidad. «Gracias por venir», dijo en voz baja. No respondí de inmediato, solo asentí. Había algo profundamente irónico en la escena. La mujer que me consideró insuficiente ahora me miraba como esperanza. Minutos después, apareció Esteban. Estaba más delgado, pálido, el tipo de palidez que no se maquilla con dinero. Llevaba una bata hospitalaria que lo hacía parecer más humano, más vulnerable. Por primera vez en años, no parecía el hombre que controlaba la sala. Se acercó con pasos lentos. «No esperaba que vinieras», dijo. «Yo tampoco esperaba la llamada», respondí. Nos quedamos frente a frente, separados por todo lo que había ocurrido. No había gritos, no había reproches, solo una tensión silenciosa. El médico nos interrumpió. Explicó que necesitaban hacer estudios más profundos porque, preliminarmente, mi perfil mostraba una compatibilidad prometedora. ¿Prometedora? Esa palabra resonó en mi cabeza, porque en términos biológicos, la compatibilidad fuerte suele encontrarse en familiares directos, hermanos, padres, hijos, no en exesposas sin vínculo sanguíneo. Durante las siguientes horas me realizaron más pruebas. Mientras tanto, Esteban regresó a su habitación. Yo me quedé en una sala pequeña, mirando mis propias manos. Y entonces una memoria regresó. El laboratorio. Años atrás, cuando hicimos nuestros estudios de fertilidad, recuerdo haber visto un sobre adicional que el médico deslizó hacia Esteban. Él lo guardó sin abrir frente a mí. Dijo que lo revisaría después. Nunca lo comentamos. Nunca insistí. En ese momento, confié.
Ahora, esa escena volvía con una claridad incómoda. El médico regresó al final del día. La compatibilidad es alta, dijo. Muy alta. No explicó detalles técnicos. No necesitaba hacerlo. Su tono lo decía todo. Esteban me miró como si yo fuera un milagro inesperado. Yo, en cambio, sentí una sospecha crecer lentamente. Doctor, pregunté, ¿qué porcentaje de compatibilidad es común entre personas sin lazo biológico? El médico dudó. Depende de muchos factores. Pero este nivel no es frecuente. No es frecuente. Salí del hospital con más preguntas que respuestas. Esa noche no dormí. Revisé archivos antiguos en mi ordenador. Busqué correos médicos, facturas de clínicas. Encontré pagos que recordaba vagamente. Uno en particular llamó mi atención. Una clínica especializada en fertilidad avanzada. Un procedimiento que no recordaba haber autorizado. Al día siguiente, pedí copia formal de mis expedientes médicos de hace años. La secretaria del centro fue amable, pero clara. Necesitaban autorización de ambas partes si los análisis estaban vinculados a estudios de pareja. Ahí comprendí algo importante. Los análisis no eran solo míos. Y si había información oculta, estaba en los archivos de Esteban. Regresé al hospital para una segunda evaluación. Esteban parecía más frágil. Esta vez no intentó hablar de pasado. Fue directo. Si el resultado final confirma compatibilidad, ¿lo harías? No respondí enseguida. ¿Por qué yo, Esteban? Pregunté. Entre todos. ¿Por qué yo? Él bajó la mirada por primera vez desde que lo conocía. Porque eres fuerte. No acepté esa respuesta. Eso no es biología. Silencio. Su madre entró en la habitación en ese momento, interrumpiendo cualquier posibilidad de confesión. Los resultados finales llegaron 2 días después. Compatibilidad óptima. El procedimiento debía realizarse pronto. El médico explicó riesgos, recuperación, tiempos. Firmé consentimiento preliminar, pero pedí 48 horas antes de la decisión definitiva. Esas 48 horas fueron el punto de quiebre. Volví a la clínica de fertilidad, esta vez con un abogado. Solicité copia completa de los expedientes conjuntos. Argumenté que necesitaba la información para una decisión médica relevante. Tras presión legal, accedieron. Recibí un sobre grueso. Lo abrí en mi apartamento. Y ahí estaba. El análisis de Esteban. Fecha: 8 años atrás. Diagnóstico: azoospermia severa. Estéril. Confirmado por 2 pruebas independientes. Leí el documento 3 veces. Estéril. No yo. Él. Y debajo, una anotación médica. Se recomienda considerar opciones alternativas: donación, adopción o preservación de material genético previo si existiera. Había una firma, la de Esteban. Sentí una mezcla de furia y claridad. Durante años, me culpó por algo que él sabía que no era cierto. Pero el expediente no terminaba ahí. Había registros de criopreservación, embriólogos, transferencias, procedimientos que nunca se completaron. Y entonces vi algo más. Un procedimiento autorizado únicamente por él, meses después de nuestra última consulta conjunta. Transferencia de embriones. Pero yo no había estado presente. Eso significaba una sola cosa. Había hecho algo sin mi consentimiento. Mi pulso se aceleró. Busqué más documentos y encontré el nombre de una mujer desconocida asociada a una gestación subrogada. Me quedé inmóvil. Esteban no solo ocultó su esterilidad, intentó asegurar un heredero sin mí. Y si el procedimiento había tenido éxito, entonces existía un niño.
Un niño biológicamente vinculado a los embriones que congelamos durante nuestro matrimonio. Un niño que yo no conocía. El rompecabezas comenzó a encajar. Compatibilidad alta. Transferencia posterior. Secreto absoluto. Volví al hospital al día siguiente, con el expediente en mi bolso. Entré a su habitación. Esteban levantó la mirada con esperanza. ¿Lo harás?, preguntó. Coloqué el sobre la mesa. Antes de hablar de donaciones, quiero hablar de verdad. Su expresión cambió. No era miedo todavía. Era anticipación. ¿Cuánto tiempo pensabas ocultarlo?, continué. El silencio en la habitación se volvió espeso. ¿Ocultar qué?, intentó. Abrí el expediente y lo empujé hacia él. Tu esterilidad. Su rostro perdió color. Y por primera vez desde que lo conocí, Esteban no tuvo respuesta inmediata. Esteban tardó varios segundos en reaccionar. No negó el documento. No intentó romperlo. Solo lo miró como si el papel pudiera desintegrarse si lo ignoraba. «¿No es lo que parece?», dijo finalmente. Esa frase siempre es lo primero que dicen cuando saben que sí es exactamente lo que parece. «Explícamelo entonces», respondí con calma. Se pasó la mano por el rostro, agotado. El médico dijo que era irreversible, que no había solución. Yo no quería perderlo todo. Perderlo todo. No dijo perderme a mí. No dijo perder nuestro matrimonio. Dijo perderlo todo. Y ese todo tenía nombre, su apellido, su empresa, su legado. Así que decidiste hacerlo. Solo continué. Usar los embriones que congelamos, sin decirme nada. Su mirada se movió hacia la puerta, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Era una oportunidad, susurró. Si funcionaba, lo arreglaríamos después. Me reí, pero no fue una risa de humor. Fue incredulidad pura. ¿Arreglar qué? ¿Que me llamaras estéril durante años, mientras sabías la verdad? ¿Que me dejaras sin nada para proteger tu mentira? Esteban no respondió. Y entonces hice la pregunta que realmente importaba. ¿Nació? El silencio que siguió fue la confirmación antes de cualquier palabra. Sí, una sola sílaba. Y mi mundo cambió de eje. Había un niño que compartía material genético conmigo. Porque los embriones congelados se habían creado durante nuestros tratamientos. Eran nuestros. Legalmente, al menos, en el momento de la criopreservación, ambos éramos titulares. ¿Dónde está?, pregunté. Esteban dudó. Con la madre subrogada. Nombre. No respondió. Nombre, Esteban. Finalmente habló. Claudia, una mujer que yo nunca conocí. Me explicó, entre fragmentos desordenados, que tras recibir el diagnóstico definitivo de esterilidad, buscó asesoría privada, que le propusieron usar los embriones ya creados mediante un proceso de gestación subrogada, que decidió hacerlo sin decírmelo porque no quería añadir presión al matrimonio. Presión. Esa palabra casi me hizo perder el control. Durante años, me acusó de no poder darle un hijo. Durante años, me hizo sentir insuficiente, y al mismo tiempo, ya había tomado una decisión unilateral para asegurar un heredero. ¿Cuántos años tiene?, pregunté. 3. 3 años. Eso significaba que mientras yo todavía estaba en la casa, intentando salvar un matrimonio que él ya había sentenciado, su hijo estaba naciendo en otro lugar. Sentí algo más fuerte que la rabia. Traición estructural. No fue un error impulsivo, fue una estrategia planificada. ¿Quién sabe?, pregunté. Mis padres respondió en voz baja. Eso no me sorprendió. La familia que me miró con desprecio en aquella última cena sabía que el heredero ya existía. Sabían que la mujer defectuosa no era necesaria. Y aún así me dejaron humillarme.
La siguiente pieza del rompecabezas llegó sola. La empresa, dije lentamente. ¿Las acciones? Esteban me miró con cautela. Están estructuradas en un fideicomiso. Mi corazón latió más rápido. ¿A nombre de quién? Silencio. Del niño. Ahí estaba. No solo existía un heredero. Era oficialmente el beneficiario. Eso cambiaba todo, porque durante el divorcio, Esteban había declarado que no existían descendientes, que no había obligaciones parentales, que no había herederos directos. Si el niño era producto de embriones generados durante nuestro matrimonio, la situación legal era mucho más compleja de lo que él creía. Me levanté de la silla. Necesito ver al niño. No es tan simple, dijo. Nada de esto es simple. Salí del hospital con más claridad que miedo. Llamé a mi abogado esa misma noche. Le expliqué todo. Cada documento, cada fecha, cada firma. Su reacción fue inmediata. Lucía, esto no es solo un asunto emocional, es un asunto legal enorme. Si los embriones fueron creados durante el matrimonio, tú tienes derechos. Y si él utilizó ese material genético, sin tu consentimiento explícito, estamos ante una posible violación grave de acuerdos médicos. Y entonces agregó algo que no había considerado. Y si ese niño es beneficiario principal de un fideicomiso empresarial, cualquier disputa sobre la legitimidad del procedimiento puede afectar la estructura completa de la herencia. Eso significaba que el secreto no solo podía destruir la imagen pública de Esteban, podía poner en riesgo el control de su empresa. Durante los días siguientes, investigamos discretamente. La madre subrogada, Claudia, había firmado un contrato blindado. Todo estaba estructurado para que el niño fuera entregado legalmente a Esteban como único padre. Pero había una falla. Mi consentimiento formal no aparecía en los documentos posteriores a la criopreservación. Eso abría una grieta, y esa grieta podía convertirse en fractura. Mientras tanto, el hospital presionaba. El estado de Esteban empeoraba. El trasplante debía programarse. Su madre me llamó. Lucía, por favor, dijo con una voz que jamás había usado conmigo. Él puede morir. No respondí de inmediato, porque esta vez la decisión no era solo médica, era estratégica. Si yo donaba médula, salvaba su vida, pero también consolidaba una narrativa, la exesposa noble que perdona. Si no donaba, la opinión pública podría volverse en mi contra si la historia salía a la luz, porque saldría. Y yo ya no pensaba en términos de perdón, pensaba en términos de equilibrio. Pedí una reunión formal con Esteban y su abogado. En esa reunión, con mi abogado presente, expuse 3 condiciones antes de cualquier decisión médica. Transparencia total sobre la estructura del fideicomiso. Reconocimiento por escrito de que ocultó su diagnóstico de esterilidad. Acceso legal para conocer la situación jurídica completa del niño. Esteban parecía agotado. ¿Estás negociando mi vida?, preguntó. Lo miré sin temblar. No, estoy negociando la verdad. Su abogado intentó intervenir, pero la situación era clara. Sin mi compatibilidad, las probabilidades eran mínimas. La presión cambió de lado. Durante años, yo fui la que suplicaba comprensión. Ahora, ellos necesitaban mi firma, y por primera vez no me sentía débil. Me sentía consciente, pero aún no sabía qué haría, porque detrás de la estrategia había algo más profundo. Un niño que compartía parte de mi material genético, un niño que nunca pedí, un niño que fue utilizado como instrumento de poder, y antes de tomar cualquier decisión sobre Esteban, necesitaba entender qué quería hacer respecto a él. No fue fácil organizar el encuentro. El abogado de Esteban
Intentó retrasarlo, argumentando protección del menor. Mi abogado respondió con algo simple y contundente. Si los embriones se generaron durante el matrimonio, yo tenía derecho a conocer las circunstancias del nacimiento. Finalmente, aceptaron una reunión discreta. No fue en la casa familiar. No fue en la empresa. Fue en el apartamento de Claudia. Cuando llegué, sentí algo que no esperaba. Nervios. No miedo. No rabia. Nervios. Claudia abrió la puerta con expresión tensa. Era más joven de lo que imaginaba. No tenía el perfil frío de alguien que participa en conspiraciones. Parecía cansada, como alguien que se vio arrastrada a una historia que la superaba. Gracias por venir, dijo. Entré. El apartamento era sencillo. No había lujos. No había símbolos de riqueza. Eso me llamó la atención. Si Esteban había estructurado un fideicomiso millonario, ¿por qué la madre subrogada vivía así? Entonces, lo vi. El niño estaba sentado en el suelo con bloques de construcción. Tenía el cabello oscuro de Esteban. Y algo en la forma de sus ojos me detuvo el corazón. No fue una revelación instantánea. Fue un reconocimiento lento, como mirarse en un espejo deformado. Y aún así, saber que algo es propio. Claudia habló primero. Yo no sabía que él estaba casado cuando firmé el contrato inicial, dijo. Me dijeron que era un hombre separado que quería ser padre. Eso no me sorprendió. Esteban siempre editaba la narrativa a su conveniencia. Me arrodillé frente al niño. Él levantó la mirada sin miedo. Hola, dijo. Esa palabra simple me atravesó. No sabía quién era yo. No tenía contexto. Para él, yo era una mujer más entrando en su espacio. Y en cierto sentido, eso era lo más honesto. No había vínculo emocional construido. No había recuerdos compartidos. Solo biología y decisiones ajenas. Claudia continuó explicando que, tras el nacimiento, Esteban había asumido formalmente la paternidad exclusiva. Ella recibía una compensación mensual, pero el niño vivía con ella, porque Esteban, en sus palabras, no tenía tiempo para criar. Ahí estaba la ironía final. Destruyó un matrimonio por un heredero, y luego delegó la crianza. Pasé más de una hora allí. No hice preguntas invasivas. No intenté apropiarme de nada. Observé. El niño era inteligente, curioso. Tenía una forma de concentrarse que me recordó a mí misma cuando era pequeña. Cuando me fui, Claudia me acompañó hasta la puerta. ¿Vas a quitármelo?, preguntó de repente. Esa pregunta no era legal, era humana. La miré directamente. No vine a quitar nada. Vine a entender. Esa noche no dormí. No por rabia hacia Esteban, por algo más complejo. Durante años, me hicieron creer que yo era incapaz de dar vida. Y ahora, sabía que no solo podía. Ya lo había hecho, aunque el proceso estuviera distorsionado. Mientras tanto, la salud de Esteban empeoraba. Los médicos insistían en programar el trasplante. La familia presionaba, y el tiempo se convertía en variable crítica. Pero la historia no podía permanecer privada mucho más tiempo. Una filtración pequeña comenzó todo. Un empleado antiguo de la empresa, resentido por despidos recientes, habló con un periodista financiero. Mencionó tensiones internas, fideicomisos ocultos y conflictos familiares. No dio nombres, pero el periodista investigó. Cuando alguien en el mundo empresarial cae enfermo y su empresa enfrenta reestructuración, los rumores encuentran terreno fértil. Un artículo apareció en un portal digital. Empresario en crisis médica, mientras reorganiza estructura sucesoria. Nada explícito, pero suficiente para encender sospechas. Los inversores comenzaron a preguntar, ¿quién era el heredero? ¿Por qué el fideicomiso estaba blindado?
¿Existía un conflicto legal? El consejo de la empresa convocó reunión urgente. Yo fui invitada. Por primera vez desde el divorcio, entré en esa sala no como esposa, como pieza clave. El abogado de la empresa intentó minimizar la situación. El asunto es personal. No afecta la operación. Mi abogado respondió con calma. Si existe disputa sobre la legitimidad del heredero o sobre la autorización de uso de material genético durante matrimonio, sí afecta la estructura fiduciaria. Las miradas cambiaron. Por primera vez, la palabra legitimidad entró oficialmente en la conversación. Eso no significaba que el niño fuera ilegítimo como persona. Significaba que el procedimiento podía ser impugnado. Y si se impugnaba, el fideicomiso quedaba en revisión. Esteban fue trasladado a una sala privada del hospital para evitar prensa, pero la presión ya no era solo médica, era financiera. Su madre me llamó nuevamente. Esta vez, no pidió compasión, pidió negociación. Lucía, si esto se hace público, destruirá todo. La escuché sin interrumpir. Lo destruyeron ustedes hace años, respondí. Hubo silencio, al otro lado. Yo no quería destruir la empresa. No quería dañar al niño. Pero tampoco iba a permitir que me utilizaran como pieza invisible otra vez. Acepté reunirme una última vez con Esteban, antes de decidir sobre el trasplante. Cuando entré en su habitación, su aspecto era más frágil que nunca. La prensa está investigando, dijo sin rodeos. La verdad siempre encuentra camino, respondí. Me miró con una mezcla de culpa y miedo. Si haces esto público, perderé el control. Esa frase lo definía todo. No dijo, perderé a mi hijo. No dijo, perderé mi familia. Dijo perder el control. Me senté frente a él. Durante años, controlaste la narrativa. Ahora no depende de mí destruirte. Depende de ti asumirlo. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. No respondí de inmediato, porque por primera vez, la pregunta no tenía una respuesta simple. Ya no era solo un conflicto matrimonial. Era un conflicto estructural. Había un niño. Había una empresa. Había una mentira sostenida durante años. Y había una decisión médica que podía salvar una vida. Pero salvar una vida no significaba restaurar una reputación. Y yo necesitaba separar ambas cosas. La prensa comenzó a llamar directamente a mi número. Alguien había filtrado mi nombre como posible donante. Eso cambió el tablero. Si yo me negaba, podrían pintarme como rencorosa. Si aceptaba sin condiciones, fortalecería la versión de Esteban. Era un juego complejo, pero ya no era la mujer que aceptaba culpas ajenas. Era la mujer que entendía documentos, estructuras, consecuencias. Y antes de tomar la decisión final, necesitaba una garantía más. No para mí, para el niño. Cuando la prensa empezó a llamar directamente a mi teléfono, entendí que el secreto ya no estaba en nuestras manos. Un periodista económico dejó un mensaje claro. Tenemos información sobre un conflicto sucesorio vinculado a un procedimiento de fertilidad durante matrimonio. Nos gustaría escuchar su versión. Eso significaba que alguien había hablado más de lo que debía. El consejo de la empresa entró en modo de contención. Emitieron un comunicado ambiguo sobre cuestiones personales sin impacto operativo. Pero el mercado no es ingenuo. Cuando hay sangre literal o financiera, los rumores se multiplican. Las acciones comenzaron a fluctuar. Los bancos pidieron aclaraciones. Y entonces llegó la reunión definitiva. No fue en el hospital. Fue en una sala privada del bufete jurídico que gestionaba la estructura corporativa de Esteban. Allí estaban el abogado personal de Esteban, el abogado de la empresa, mi abogado y yo. Esteban asistió en silla de ruedas, pálido pero consciente. El ambiente era tenso,
pero no emocional. Era técnico, y eso me convenía. El abogado de Esteban abrió la sesión. Lucía, necesitamos resolver esto con discreción. Si aceptas proceder con la donación, podemos garantizar confidencialidad absoluta sobre los procedimientos de fertilidad pasados. Ahí entendí el enfoque. Querían comprar silencio. No estoy negociando confidencialidad, respondí con calma. Estoy negociando verdad estructural. Mi abogado tomó la palabra. Presentó 3 exigencias formales. Reconocimiento legal, por escrito, de que el diagnóstico de esterilidad fue ocultado deliberadamente durante el matrimonio. Modificación inmediata del fideicomiso, para incluir supervisión externa y cláusula de transparencia respecto al origen genético del heredero. Creación de un fondo independiente para el niño, separado del control exclusivo de Esteban o su familia. El abogado corporativo intentó intervenir. «Eso es excesivo». Mi abogado respondió sin elevar la voz. Excesivo fue usar embriones creados durante matrimonio sin consentimiento formal de ambas partes. Silencio. Esteban miraba la mesa. La prensa seguía presionando afuera. Yo no levanté la voz en ningún momento, porque no necesitaba hacerlo. Durante años, ellos tomaron decisiones sin consultarme. Ahora cada palabra debía quedar registrada. Si estas condiciones no se cumplen, añadí, no donaré. No lo dije como amenaza. Lo dije como límite. La madre de Esteban pidió entrar a la sala. Suplicó que no hiciéramos de esto un espectáculo público, que el niño no debía verse afectado. Por primera vez, estuve de acuerdo con algo que dijo. El niño no era responsable. Por eso mis condiciones incluían protección estructural para él. La negociación duró horas. El equipo legal de Esteban entendió finalmente que el riesgo mayor no era mi negativa médica. Era el escándalo público si yo decidía hablar. Y yo no había hablado todavía. Finalmente, aceptaron. Un documento preliminar fue redactado esa misma noche. Reconocimiento formal. Modificación del fideicomiso. Fondo independiente administrado por terceros. Y una cláusula adicional que agregué personalmente: cualquier comunicación pública futura debía reconocer que las acusaciones de infertilidad hacia mí fueron falsas. Esteban leyó el documento con manos temblorosas. «Esto me destruye», dijo en voz baja. Lo miré directamente. «No. Esto corrige». Firmó. Su abogado firmó. Yo firmé. No fue un momento dramático. Fue un momento preciso. Al día siguiente, acepté proceder con la donación. La prensa recibió un comunicado oficial. Tras negociaciones privadas, se ha alcanzado un acuerdo estructural que garantiza estabilidad sucesoria y transparencia corporativa. Nada explícito, pero suficiente para calmar mercados. El procedimiento médico se realizó una semana después. No fue heroico, no fue romántico, fue clínico. Dolor físico temporal a cambio de una decisión estratégica permanente. Durante la recuperación, recibí una llamada inesperada. «Claudia, he visto las noticias», dijo. «¿Qué significa todo esto para mi hijo?» Respiré profundo. Significa que estará protegido. Significa que nadie podrá usarlo como herramienta. Hubo silencio. «Gracias», susurró. Ese agradecimiento fue el único gesto sincero en toda esta historia. El trasplante fue exitoso. Esteban comenzó a recuperarse lentamente, pero algo había cambiado de forma irreversible. Ya no controlaba la narrativa. El documento firmado empezó a circular discretamente entre accionistas principales. No era público aún, pero los inversores clave sabían que hubo un reconocimiento formal de ocultamiento. Eso debilitó su posición. El consejo convocó reunión extraordinaria para evaluar liderazgo futuro. Esteban
Seguía siendo presidente nominal. Pero la confianza se había fracturado. Y la prensa no abandonó el tema. Un segundo artículo apareció, esta vez más directo. Fuentes cercanas confirman disputas sobre consentimiento en procedimientos de fertilidad vinculados a heredero empresarial. No mencionaron mi nombre. Pero ya no era un rumor vago. Era una grieta visible. El valor de la empresa comenzó a resentirse. Los bancos exigieron garantías adicionales. Y el consejo empezó a discutir algo impensable meses atrás. Su reemplazo. Esteban me llamó desde el hospital una noche. Salvé mi vida. Gracias a ti, dijo. No respondí. La salvaste cuando firmaste. Hubo silencio. ¿Te vas a quedar con la empresa?, preguntó. Esa pregunta revelaba su miedo real. No quiero tu empresa, respondí. Quiero equilibrio. Pero equilibrio no significa neutralidad. Significa que las piezas encajen donde deben. Y ahora que su salud mejoraba, el siguiente movimiento ya no era médico, era corporativo. El consejo necesitaba tomar una decisión final. Y yo sabía algo que ellos apenas empezaban a comprender. La verdadera caída aún no había ocurrido, porque mientras Esteban luchaba por recuperar fuerza física, la estructura legal que firmó comenzaba a moverse bajo sus pies. Y cuando eso se activara por completo, no sería un escándalo momentáneo, sería un desplazamiento definitivo de poder. La recuperación médica de Esteban avanzaba, pero su recuperación corporativa era otra historia. Durante años, él fue la figura central de la empresa. No solo era el presidente, era el símbolo. Los contratos grandes se cerraban porque su apellido generaba confianza. Los inversionistas apostaban por su imagen. Su liderazgo era parte del valor intangible. Ahora, esa imagen tenía grietas. Y las grietas, en el mundo financiero, cuestan millones. El consejo convocó una sesión extraordinaria con carácter urgente. Esta vez, no era una reunión simbólica. Era una votación formal. Yo no tenía voto, pero estaba invitada como observadora estratégica. Eso, en sí mismo, ya era un cambio de poder. Entré en esa sala por segunda vez desde el divorcio. No como esposa, no como acusada, no como donante, como variable clave. Los miembros del consejo estaban tensos. El abogado corporativo abrió con un informe claro. La empresa había sufrido inestabilidad bursátil tras las filtraciones. Los bancos pedían garantías adicionales. Algunos socios exigían cambios estructurales en liderazgo para restaurar confianza. No era personal, era supervivencia empresarial. Esteban estaba presente. Más fuerte físicamente, pero visiblemente afectado por la presión. El primer punto en agenda fue directo. Evaluación de continuidad en la presidencia. No usaron la palabra destitución, pero todos entendían lo que significaba. Uno de los consejeros más antiguos habló primero. Esteban, nadie cuestiona tu trayectoria. Pero los últimos acontecimientos han debilitado la percepción externa de estabilidad. Esa frase, elegante, significaba: has perdido credibilidad. Esteban intentó defender su posición. La estructura fiduciaria está protegida. El heredero está blindado. No hay riesgo real. Fue entonces cuando el consejero financiero intervino. El riesgo no es legal, es reputacional. Silencio. En el mundo empresarial, reputación equivale a capital, y su reputación estaba dañada. El abogado explicó que el documento firmado, el reconocimiento de ocultamiento de información médica durante matrimonio, podía convertirse en material público si la prensa seguía investigando. No lo dije yo, lo dijo su propio equipo. Eso cambió la atmósfera. Ya no era un conflicto personal, era una amenaza estratégica.
Se propuso una solución intermedia. Esteban conservaría un rol honorario sin poder ejecutivo. La presidencia operativa sería asumida por un director externo independiente. Eso, en términos reales, significaba perder control. Esteban se tensó. Fundé esta empresa, dijo. Y ahora debemos protegerla, respondió otro consejero. La votación fue cerrada, pero suficiente. Resultado: remoción de Esteban como presidente ejecutivo. Designación de liderazgo interino externo. Supervisión fiduciaria ampliada. No hubo aplausos. No hubo dramatismo. Solo actas firmadas. El hombre que destruyó un matrimonio por proteger un apellido acababa de perder el poder sobre ese mismo apellido. Cuando terminó la sesión, nadie celebró. Yo tampoco, porque la caída no era satisfacción, era consecuencia. Esteban me pidió hablar en privado después. Nos quedamos solos en la sala. ¿Esto es lo que querías?, preguntó. Lo miré con calma. Quería verdad. Lo demás vino solo. Él negó con la cabeza. Nunca quisiste la empresa. Nunca quise mentiras. Esa fue la diferencia que él jamás entendió. Durante años, creyó que el poder se medía en acciones y firmas. Yo aprendí que el poder real es la información. El Consejo anunció públicamente la reestructuración como medida preventiva ante contexto de salud y transición generacional. Elegante. Pero el mercado entendió. Las acciones se estabilizaron ligeramente tras el anuncio. Los bancos retiraron presión inmediata. La empresa sobreviviría sin él. Pero el impacto no terminó ahí. Porque al desplazarse Esteban, el fideicomiso también entró en revisión estructural. Y ahí estaba la última pieza del dominó. El abogado fiduciario informó que, dado el reconocimiento formal de uso de embriones durante matrimonio, se requería revisión legal completa para garantizar que no existieran reclamaciones futuras. Eso significaba que el niño, aunque protegido, ya no estaba blindado exclusivamente bajo voluntad unilateral de Esteban. Había supervisión, había transparencia, había límites. La familia reaccionó con furia contenida. Su madre me llamó una vez más. Lo has desmantelado todo. No respondí con rabia. No, lo he equilibrado. Pero la verdadera fractura no ocurrió en la empresa. Ocurrió en la identidad de Esteban. Porque durante décadas su poder fue su definición. Ahora era un hombre con salud frágil, sin control ejecutivo y con un secreto expuesto parcialmente. Una semana después, un periodista logró confirmar la existencia del heredero, nacido por gestación subrogada durante matrimonio previo. El titular fue directo. Escándalo sucesorio sacude empresa tras revelaciones médicas. No mencionaron todos los detalles, pero el mensaje estaba claro. La narrativa ya no le pertenecía. Esteban me llamó esa noche, no con furia, con algo más extraño. Lo perdí todo, dijo. Lo escuché en silencio, porque esa frase era incorrecta. No lo perdió todo. Conservaba la vida. Conservaba a su hijo. Conservaba parte del patrimonio. Lo que perdió fue el control absoluto. Y esa era la única cosa que realmente temía. Colgué la llamada sin prolongarla. No necesitaba más conversaciones. El equilibrio estaba casi completo, pero aún faltaba algo, porque la historia no se cerraba con su caída. Se cerraba con una decisión final que solo yo podía tomar. Y esa decisión no tenía que ver con empresa, ni con prensa. Tenía que ver con el niño. Después de la votación del consejo, el ambiente cambió por completo. Ya no era yo contra Esteban, era la estructura contra el pasado. Pero mientras los titulares hablaban de crisis corporativa y
relevo estratégico. Había una dimensión que no aparecía en prensa. El niño no entendía acciones, ni fideicomisos, ni reputación. Entendía rutinas. Entendía afecto. Entendía presencia. Claudia me llamó 2 días después del anuncio oficial. Está preguntando por su papá, dijo. Esteban aún estaba débil y bajo supervisión médica. No podía verlo con frecuencia. Yo escuché en silencio. La prensa empezó a merodear por aquí, añadió Claudia. No quiero que crezca en medio de esto. Esa frase fue la más honesta de todas. No quería una guerra legal. No quería custodia compartida forzada. No quería convertirlo en símbolo. Pero tampoco podía ignorar que mi material genético estaba allí, que una parte de mí vivía en un niño cuya existencia me fue negada. Pedí una reunión privada con el abogado fiduciario. Necesitaba claridad. Legalmente, el contrato de subrogación había sido estructurado para otorgar paternidad exclusiva a Esteban, pero la base genética provenía de embriones creados durante matrimonio. Eso abría una discusión jurídica compleja. ¿Quieres impugnar la filiación?, preguntó mi abogado. La respuesta fue inmediata. No. No quería arrancar nada. No quería destruir estabilidad. Pero sí quería establecer límites. Solicité una modificación adicional al fideicomiso, un protocolo de información futura. Cuando el niño alcanzara la mayoría de edad, tendría derecho a conocer el origen completo de su gestación, sin secretos, sin versiones editadas. Eso era suficiente. Esteban aceptó esa cláusula sin resistencia. Tal vez porque ya no tenía energía para luchar. O tal vez porque comprendió algo que nunca había entendido antes. La verdad no siempre destruye. A veces, simplemente ordena. Sin embargo, la prensa no se detuvo. Un periodista logró acceder al documento parcial de reconocimiento firmado por Esteban. No publicaron el contenido completo, pero insinuaron ocultamiento médico deliberado durante matrimonio. El tono cambió. Ya no era un empresario en crisis de salud. Era un hombre que manipuló narrativa personal para proteger poder. La opinión pública no fue indulgente. En redes sociales comenzaron a aparecer comentarios directos. Humilló a su esposa para ocultar su infertilidad. El heredero nació bajo mentira. Ejemplo de abuso emocional. Yo no participé en ese debate. No concedí entrevistas. No publiqué declaraciones. El silencio estratégico había sido mi arma desde el principio, y seguía funcionando. Una tarde, Esteban pidió verme. Nos encontramos en su nueva oficina temporal. Ya no era el despacho principal con vista panorámica. Era una sala funcional, neutra. Quiero preguntarte algo sin abogados, dijo. Lo miré sin tensión. ¿Alguna vez me amaste?, preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. No por el contenido, por el momento. Sí, respondí. Pero el amor no sobrevive cuando lo conviertes en herramienta. Esteban asintió lentamente. Pensé que si tenía un hijo, todo estaría bien. Ahí estaba la raíz. Confundió legado con identidad. Un hijo no corrige inseguridades, dije. Solo las amplifica. Hubo un silencio largo. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. Lo pensé con honestidad. Me arrepiento de haber dudado de mí tanto tiempo. No de haber actuado. No de haber exigido. De haber creído que era insuficiente. Esa conversación cerró algo que ni los tribunales ni los contratos podían cerrar. No había reconciliación. Había claridad. La empresa siguió estabilizándose bajo nuevo liderazgo. El fideicomiso quedó bajo supervisión externa. El niño permaneció con Claudia, con visitas reguladas y estructura financiera protegida. ¿Y yo? Yo volví a mi apartamento pequeño una noche cualquiera,
y entendí que no había ganado nada material extraordinario. No me quedé con la empresa. No me quedé con la mansión. No me quedé con el apellido. Me quedé con algo mucho más difícil de recuperar. Mi narrativa. Durante años, me dijeron que era defectuosa, que no servía, que no podía dar vida. Y ahora sabía que nunca fue cierto. No necesitaba el reconocimiento público para validarlo. Lo sabía. La última pieza que faltaba era pública, no privada. Porque, aunque yo no hablara, la historia seguía creciendo fuera. Y cuando un periodista, finalmente, logró confirmar la existencia del contrato de subrogación firmado durante matrimonio vigente, el escándalo dejó de ser insinuación. Se convirtió en hecho. El titular final fue contundente. Empresario ocultó diagnóstico de infertilidad y utilizó embriones matrimoniales sin consentimiento pleno. Eso fue el cierre externo. Pero el cierre real aún no había ocurrido. Y no iba a ocurrir en una sala de juntas. Iba a ocurrir en algo mucho más simple. Una decisión final que no tenía que ver con Esteban, ni con la empresa, ni con la prensa. Tenía que ver conmigo. El escándalo terminó de explotar 2 semanas después del último titular. Esta vez, no fue un artículo insinuando. Fue una publicación con documentos. Alguien filtró el reconocimiento firmado por Esteban. No el expediente médico completo, pero sí la parte donde aceptaba haber ocultado su diagnóstico de infertilidad durante el matrimonio. El texto era claro. No había forma de reinterpretarlo. Las redes sociales hicieron el resto. En cuestión de horas, el relato se invirtió completamente. El hombre que durante años proyectó imagen de empresario ejemplar, defensor del apellido y la sangre, ahora era visto como alguien que manipuló emocionalmente a su esposa para proteger una mentira. El término abuso psicológico empezó a aparecer en comentarios y análisis. La presión mediática no solo afectó su imagen pública, afectó contratos. 2 socios internacionales pausaron negociaciones hasta aclaración de contexto reputacional. La empresa sobrevivía, pero cada decisión ahora estaba bajo lupa. Y Esteban, aunque seguía siendo accionista mayoritario, ya no era el rostro de nada. Me llamaron de un programa de televisión para ofrecerme una entrevista exclusiva. Rechacé. Me ofrecieron un artículo pagado para contar mi versión. Rechacé. No necesitaba exposición. La verdad ya estaba circulando sola. Una tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Era el padre de Esteban. Nunca me había escrito antes. Necesitamos hablar. Acepté. Nos encontramos en un restaurante discreto, sin cámaras, sin abogados. El hombre que siempre fue silencioso durante las humillaciones, ahora parecía más frágil que su propio hijo. No vine a justificar nada, dijo apenas se sentó. Vine a entender qué quieres realmente. La pregunta era casi absurda. Ya lo sabes, respondí. Quería verdad. Él asintió lentamente. Cometimos un error grave contigo. No fue una disculpa completa, pero fue lo más cercano que había recibido de esa familia. Pensamos que el apellido debía protegerse a cualquier costo, continuó. Y olvidamos que las personas no son herramientas. Esa frase llegó tarde, pero llegó. El niño no tiene culpa, dijo finalmente. Necesita estabilidad. ¿La tendrá? Respondí. No estoy aquí para destruirlo. Hubo un silencio largo. Antes de irse, me dijo algo que cerró un círculo invisible. Esteban creyó que la sangre era lo único que importaba. Pero olvidó que el carácter también se hereda. Esa frase me acompañó días después. Porque era verdad. El carácter se hereda, pero también se construye. Esteban intentó contactarme varias veces tras el escándalo final, no para discutir empresa,
no para discutir custodia, solo para hablar. Acepté una última reunión. Nos vimos en un parque cercano al apartamento de Claudia, neutral, sin paredes corporativas. Esteban estaba más delgado, más callado. No imaginé que todo terminaría así, dijo. Yo tampoco imaginé que empezaría así, respondí. Nos sentamos en un banco. ¿Me odias?, preguntó. Pensé en la palabra. Odio implica energía constante. Y yo ya no sentía eso. No respondí con honestidad. Pero tampoco te debo nada. Esa fue la diferencia. Durante años sentí que le debía comprensión, paciencia, adaptación. Ahora no debía nada. Pensé que tener un hijo solucionaría todo, repitió. Un hijo no corrige inseguridades, le recordé. Solo las expone. Nos quedamos mirando a lo lejos donde el niño jugaba con Claudia. Esteban respiró profundo. ¿Alguna vez le dirás quién eres realmente? Cuando sea el momento correcto. Y no para competir contigo, para que entienda su historia completa. Eso era lo único que me importaba. No el apellido, no el control. La historia. El escándalo terminó estabilizándose semanas después. Los medios pasaron a otra crisis. La empresa continuó bajo nueva estructura. El fideicomiso quedó blindado bajo supervisión externa permanente. Y yo regresé a una vida que ya no era pequeña. Era tranquila. Recibí ofertas laborales nuevas, no por lástima, por respeto. Porque cuando alguien enfrenta una mentira estructural y no grita, sino que actúa con precisión, la reputación cambia. Una tarde, mientras organizaba documentos antiguos, encontré una foto de nuestro primer año de matrimonio. La miré sin nostalgia. No extrañaba esa versión de mí. Esa mujer vivía buscando validación externa. Yo ya no. El último paso fue interno. Decidí iniciar formalmente mi propio proyecto profesional, independiente, enfocado en asesoría estratégica y ética corporativa. No era ironía, era coherencia. Si algo aprendí, fue que las estructuras sin transparencia se pudren desde dentro. Y yo sabía exactamente dónde se rompen. Meses después, el niño cumplió 4 años. Claudia me invitó a la celebración pequeña en su apartamento. No fui como madre, no fui como amenaza. Fui como presencia tranquila. El niño me abrazó sin entender el peso simbólico del momento. Y en ese instante, comprendí algo definitivo. No necesitaba reclamar nada. No necesitaba poseer nada. Mi valor no dependía de maternidad pública ni de títulos corporativos. Dependía de algo más firme. Autonomía. La última vez que hablé con Esteban fue breve. Perdí el control, dijo. No respondí. Perdiste la mentira. Colgué. Y ahí terminó realmente todo. Durante años, me dijeron que la sangre era lo único que importaba, pero estaban equivocados. Lo que realmente importa es quién eres cuando nadie te ve. ¿Quién decides ser cuando te acusan injustamente? ¿Quién te conviertes cuando te quitan el apellido, la casa y la narrativa? Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, activa la campana y deja tu comentario. Quiero saber algo. Si hubieras descubierto la verdad después de años de humillación, ¿habrías salvado su vida? Porque la justicia no siempre se trata de destruir. A veces se trata de elegir no convertirte en lo que intentaron hacer contigo. Y esa fue mi verdadera victoria.